Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Welcome to la llave inglesa, el día después de que se confirme que Inglaterra, que no puede otra cosa sino envidiar a España, no tiene finalistas en la Champions League, ni el Barça ni el Arsenal. Primera vez en 5 años, en una estadística que el pelotero recordó ayer y que por lo tanto tiene que recuperar para que parezca que trabaja. También la Premier League con las últimas plazas de Champions en disputa, con el Newcastle, con el Chelsea, la Europa League, con el Atlético a las puertas de remontar. Bueno, por soñar que no quede, contra el Manchester United, todo el mundo le mete 4 al United menos los Leones, y con el Tottenham, este sí, este va a caer, con el Bodo Glimt, y el que no cae nunca, aparte de otras personas ilustres, el que no cae ni decae es Paul Sin. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, unas semis de Champions apasionantes, sobre todo la del Inter y contra el Barça el martes. El PSG lo llamo el depredador de los ingleses. Ha eliminado al Liverpool, al Aston Villa, al Arsenal y también ganó al City en la fase liguera. Así que el PSG, como dijo Luis Enrique, juega en una liga de granjeros, como dijo él, pero el PSG ya está en la final y el Inter otra vez. Por supuesto, hay todo lo relacionado con la Europa League y el cambio de fecha también del partido de la Premier League del Aston Villa, del Tottenham, que ha levantado alguna polémica también. Liga de Granjeros, ¿eh? Eso es lo que dijo Luis Enrique, que está en la final de Champions después de unas semifinales espectaculares, sobre todo la primera. Yo creo que el Inter-Barça era casi imposible de igualar, pero es cierto lo que dices. Imagínate si la Armada Invencible española hubiera tenido entre sus filas a los parisinos. Pues habría sido más invencible todavía, porque nos habríamos cargado a todos los ingleses, todavía con menos oposición. Habría sido tremendo. Se cargó el PSG primero ¿quién fue? Al Manchester El City, Liverpool. in Al that Manchester order. City solo ganó en la fase liguera, pero Sí, no lo eliminó. es correcto. In that order. Manchester City, fase de grupos, pero fue un partido fundamental para los dos equipos. Recuerdo bien que estaban los dos contra las cuerdas y que si no, se rumoreaba que el que perdía podía quedarse fuera. Finalmente se metieron los dos, pero porque tuvieron que ganar el último partido, al Brujas y al Stuttgart. Ese era un partido dramático. Primero al City, después al Liverpool, después, a continuación, al Aston Villa y, por último, al conjunto del Arsenal Football Club, entrenado por un español de Mikel Arteta. La verdad, Paul, no sé si estás de acuerdo, creo que ha sido una semifinal de porteros, porque muchos dicen que marcó la diferencia Donnarumma, y no es menos cierto que también David Raya sin marcar la diferencia para un penalti. Y lo de Jan Sommer, pues fue fantástico contra Lamine Yamal. Una semi de porteros, aunque el mejor portero del mundo, the best keeper in the world, nos ve aquí en la llave inglesa. No sé si estás al tanto, si tú miras los comentarios de los vídeos anteriores. Sí, lo buscaba en los comentarios, pero no lo he podido ver, pero seguro que será un porterazo cuando me lo digas y si va a ser un porterazo. Un porterazo. Tú conoces a Jan Sommer, que mide Sí, sí. 1,83. Bueno, pues tenemos a don Fermín Sobrón Olarte, San Fermín Sobrón Olarte, el santo de todos los zamoranos, el soñador de todos los zamoranos, que decía el año pasado, yo lo soñé con el ascenso de Zamora, y es verdad, él lo había soñado y soñamos todos despiertos cuando se hizo realidad. Pues ahí estaba, the best keeper in the world, porque Así me estamos en la llave gusta. inglesa, para entendernos, el mejor portero del mundo, comentando en el vídeo anterior, en el capítulo del Manchester United, en el que yo decía que a Bruno Fernández, si no les convencía a los seguidores mancunianos, que le hacíamos un hueco en el Ruta de la Plata sin ningún problema. Además, por cierto, pertinente comentarlo de The Best Keeper in the World, porque este domingo juega el Zamora contra el Real Unión de Irún, a la sazón, equipo satélite del Aston Villa de Unai Emery, que cuenta con James Wright, el keeper villano en la portería. Ya te lo comenté fuera de antena en la Sí, primera sí, vuelta, Paul. sí. Sí, 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 me lo comentaste. Y simplemente por seguirnos, yo creo que ya el Zamora merece ascender. So, eso ya hay que decirlo antes, pero incluso ahora
tiene que ascender, tiene que entrar a los playoffs y tiene que ascender, porque eso ya, para mí, eso es merecedor de ascenso directo. Hombre, Ahora, normal. el ascenso directo va a ser complicado, pero hay que subir. No, es que es tremendo porque no, el ascenso directo es imposible. No nos andemos con diplomacia. Es imposible porque estamos a 12 puntos del primero y quedan 9. Así que eso no. Pero el playoff, oye, si le ganamos los 3 partidos al Real Unión de Irún, al Lugo y al último que es la Gimnástica Segoviana, todavía podemos soñar con él. Y desde luego ya te digo una cosa, y no es porque nos vea en la llave inglesa y porque comente, porque es que figúrate, Paul, que mira más los comentarios Fermín, más que tú y que tú ni te habías metido y yo me sobresalté cuando lo vi el sábado. Ya no es eso, es que es un portero increíble, es que es del prototipo Jan Sommer, es todavía más pequeño, 1,77 a 1,83 según Transfer Market. No sé si hay que agigantar a San Fermín, pero puede ser también. ¿Sí? El caso es que son porteros voladores, guardametas que cubren muchísima portería y que están estereotipados injustamente. Se les priva muchas veces de acceder a grandes equipos, no a Sommer, sí a Fermín, pero es que están en el mejor de todos. Están en el Zamora, así que está en el equipo más grande de todos, pero no está ni en primera ni en segunda de momento. De momento. Eso. Pero eso solo de momento. Y el tema de los porteros es que suelen recibir muchas críticas injustas porque pocas veces la gente se acuerda de sus paradones y solo, salvo que haga 10 en un partido, normalmente se acuerda del fallo que comete. Además, pues pocas veces hay rotación, ¿no? Entre los porteros, salvo entre la liga y la copa. Así que muchas veces es difícil luchar por ser el primer portero, el portero titular, cuando tienes otro portero ahí en competencia. Pero siempre reciben críticas injustas los porteros, pero como comentaste en la Champions, en las semifinales han sido muy, muy importantes. De hecho, si no fuera por Donnarumma y una falta de puntería, el Arsenal pudo haber metido 3 en los primeros 10 minutos en la vuelta. O sea, eso Tranquilamente. ya, sí, es que Donnarumma ya con todas esas paradas, hizo 2 paradones. Eso ya, si hubiera sido 0-1 habría sido otro partido. Sí, eso ya, el PSG desaprovechó algunas ocasiones en la ida, pero yo creo que por eso el PSG tiene una buena oportunidad de ganar porque tiene un porterazo. Y tener un buen portero da mucha confianza también a la defensa. Sí, sobre todo tiene un portero que cualidades siempre ha demostrado. Es un portero muy grande, Donnarumma, pero a veces ha también flaqueado con inseguridades. A la hora de salir, no es un portero que aproveche sus centímetros como si lo hace Thibaut Courtois a menudo. En el caso de Donnarumma se queda viviendo debajo del larguero, cuando sale duda, el contacto de la otra vez con Benzema, enseguida perdió la pelota, perdió la oportunidad de resarcirse de algún que otro error anterior ya en 2022 y en Champions le había costado siempre. Pero ayer no sé tú qué opinas, porque hay un debate que es interesante entre si la única diferencia entre PSG y Arsenal fue la portería, las grandes intervenciones de Donnarumma, más que los fallos de raya, que en mi opinión tampoco los tuvo, incluso ya digo, sacó un penalti, aunque ya la eliminatoria estaba muy cuesta arriba para los Gunners, o como creemos otros, que quizás estemos en minoría, la diferencia del PSG y del Arsenal fue más que los porteros. De acuerdo, el Arsenal salió fenomenal ayer, tuvo 10 minutos excelentes en los que mereció igualar en ese momento la eliminatoria, pero a mí en conjunto me parece que no solo hubo diferencia de porteros, o sea que el PSG generaba peligro real y el Arsenal, salvo por tramos, no generaba peligro real, que el PSG tenía pólvora y el Arsenal no, y que no solo era cuestión de guardametas. Pero hay gente que dice, es que realmente si el portero no hubiera sido Donnarumma y hubiera estado tan bien, el Arsenal habría pasado. No sé si habría pasado. Creo que habría tenido muchísimas más posibilidades. Creo que los porteros tuvieron un rol importante, pero creo que también, como dices, en el juego, el PSG cuando ataca tiene muchísima velocidad. Ya, para mí, Dembele, Kvaratskhelia, Doué, esos 3 jugadores, y luego el gol de Fabián Ruiz también. O sea, tiene esos jugadores que marcan la diferencia, son rápidos. Para mí,
eso la manera de jugar siempre es capaz de meter gol. O sea, el Arsenal acudía al juego del Stoke en los primeros 15 20 minutos, que era muchos saques de banda largos de Thomas Partey. Eso ya, obviamente, yo creo que obviamente no tener Dembélé también fue desde el principio obviamente fue un problema para el PSG, pero para mí el PSG tiene muchísima calidad y como hemos comentado en alguna ocasión, sabe jugar como equipo, sabe jugar como equipo. Eso es lo que la gente puede pensar, porque cómo no lo puedo ganar con Neymar, con Icardi, con todas las estrellas, pero yo creo que ahora lo importante es jugar como equipo. Y yo siempre pensaba que además en la ida pudo haber tenido una ventaja más amplia, no solo de un gol. O sea, para mí siempre jugó mejor, en mi opinión, el PSG en los dos partidos. Sé que Mikel Arteta opina lo contrario, pero no estoy de acuerdo con él. Para mí, el PSG jugó y mereció pasar a la final. Sí, es que la verdad, los dos entrenadores dieron que hablar en la trastienda después del partido, porque Mikel Arteta dijo que el propio banquillo del PSG le había reconocido al Arsenal que habían sido mejor equipo. Arteta es bastante llorón cuando pierde, hay que ser sincero Sí. también, aunque sea compatriota mío, pero Arteta no suele digerir bien, siempre saca un tema de árbitros, siempre saca un tema externo de merecimientos. Al final todo el mundo reconocimos que el Arsenal fue muchísimo, muchísimo mejor que el Madrid y que mereció pasar. Yo creo que los madridistas también lo tienen claro, pero cuando pierde no lo suele aceptar de manera fácil. A ver, también es lógico en una semifinal de Champions que te duela mucho la derrota porque te ves muy cerca de la final, porque has eliminado al campeón con todos los honores, pero no sé, yo creo que no es la primera vez que Arteta desbarra, que saca el pie de tiesto y que no reconoce los acontecimientos tal y como se han producido. En todo caso, muy buen papel del Arsenal, que va dando pasos en su proyecto de uno en uno. Como decía yo la semana pasada, no se quedó del todo cerca de remontar y va dando pasos adelante, pero no le vale eso para ganar títulos esta temporada. También se refleja bien en Thomas, ¿no? Los saques de banda muy bien, muy poderosos, muy interesantes para sorprender al PSG, pero a la hora de despejar balones, falta de contundencia. Pues un poco reflejo del Arsenal, al que siempre le falta un céntimo para el euro, como a Odegaard y como a Saka, que también metió el gol, pero también falló una clarísima para el 2-2. Le falta un poquito todavía, es mayor de edad, ya se pega algún botellón fuera de casa, pero todavía no se independiza del todo. No, como dices, el Arsenal se quedó justo a las puertas y hemos dicho eso muchísimas veces. Tiene que intentar ganar más cosas, sobre todo la Premier League y la Champions League, porque son dos competiciones que tienen dificultades en ganar, pero creo que también se demuestra lo complicado que es ganar la Champions League. Por eso cuando Madrid lo ganó 3 veces seguidas y 4 veces en 5 años, eso es un logro importante e increíble. Porque son está en la Champions, en la Premier League, hay 20 equipos, a lo mejor hay 4 o 5 equipos que pueden ganar el título. Pero en la Champions League hay como 10 que pueden ganarlo. Y tienes que jugar 2 veces contra los grandes, o sea, los rivales directos. Ya en la Premier League puedes perder los partidos directos, pero nunca pinchas contra los de abajo, contra los de equipos tipo Ipswich, Leicester, Southampton, y por eso pasas, y por eso ganas. Pero en la Champions eso no puede pasar. Tienes que ganar a los mejores, y por eso a mí me gusta mucho. Pero hablando también, como dices, de los árbitros, pues sí, de las, ¿no? Aquí se quejó mucho de del penalti que dieron al PSG por el tema de la mano y también mucha gente dijo es que los jugadores no reclamaron, o sea, los jugadores del PSG no reclamaron, pero no tienes que reclamar nada, si es penalti, es penalti. Pero también al que decir lo del Barça, hace un par de semanas criticamos al Real Madrid
creo que con razón por Sí, el arbitraje, pero el Barça ha hecho lo mismo. O sea, ellos dicen que son un equipo señor que nunca se queja del árbitro, pues ya en 2 semanas, cuando ya le toca alguna cosa que sienten que ha ido en contra, ya hacen lo mismo. O sea, para mí, yo siempre he dicho, el Barça y Madrid hacen lo mismo. es así, es así. Siempre ha sido así, siempre han sido los más beneficiados en la historia del fútbol español, también por una cuestión de dimensión. Cuando tú eres un club más poderoso, tienden a ayudarte más los árbitros. Esto yo creo que sucede en España, en Inglaterra y en la China popular, si hubiera fútbol serio. El Barça y el Madrid no se pueden quejar históricamente, todos tienen trapos sucios debajo de la alfombra y la realidad, que como son los más beneficiados históricamente, aunque va por fases, el día o que no les benefician o que ellos sienten que no les benefician, ponen el grito en el cielo cuando para los demás equipos sería lo normal, un arbitraje en el que una decisión que está al 50% caiga en contra. Y más cuando está la Laporta de presidente siempre va a haber ruido, porque la Laporta vive mucho de eso, de generar ruido, de ser populista, de tener contentos a los socios y de lanzar una consigna que sigue todo el mundo en el club en contra de los arbitrajes y a favor de que ellos son las víctimas pese a que tengan el caso Negreira por allí rondando. Esto siempre sucede, pero es que lo dijimos del Madrid, es que ahora mismo puede pensar la gente, este tío va a favor del Madrid. No, ni de coña voy a favor del Madrid. Si el otro día dijimos exactamente lo mismo, aunque sin la palabra Negreira, porque el Madrid no tiene que ver con Negreira, pero lo de la final de Copa del Madrid fue una vergüenza, que amagó para luego presentarse como todos sabíamos que iba a hacer, salvo los 4 periodistas mamporreros que le querían dar la razón a Florentino y decir que no se iba a presentar. Es que nada, es igual de bochornoso lo de unos y lo de otros. Dicho esto, ¿qué te pareció a ti el Inter Barça, ya que me lo dejas a huevo y que todo el mundo sigue hablando 2 días después del partido? No sé si quieres decir algo del arbitraje o simplemente de que el Barça no supo o no pudo o no cerró el partido con 2-3 a favor. Bueno, yo creo que el, el Barça empezó muy bien el partido y no mereció ir perdiendo 2-0. Para mí le faltó en el primer tiempo puntería en el último tercio para definir, le faltó definición en el primer tiempo. El Inter se metió 2-0 por delante, teniendo pegada y aprovechando sus ocasiones. Pero ya en el segundo tiempo el Barça jugó mucho mejor, también con Lewandowski ahí. 2-1, 2-2 y me pareció muy justo el 2-2. Con el 2-3 yo creo que ya pensaba que el Barça iba a pasar, pero es que el Inter terminó con ese gol de Acerbi y luego Fratesi empezó muy bien la prórroga, y como el partido del Barça y Madrid. Esto ha sido un partido de lanzamiento de una manera y creo que es una pena que no pudieran pasar los dos. Esto ya es un partido como el Barça Madrid que es un partido una eliminatoria tan igualada, yo creo que ha sido para los dos. Pero siempre se definen los pequeños detalles, los fallos, los goles, alguna polémica arbitral. Por ejemplo, cuando nunca hay polémica arbitral cuando un equipo gana por 2, 3 goles. Pero cuando gana por uno o así, entonces estos detalles, esta gente se fija más en estos detalles. O sea, esto ya, para mí, el Inter lo ganó o el Barça lo perdió no cerrando la eliminatoria con 2-3. Ya. Eh, Ahí, pues en estos 5 minutos, no debería haber encajado el tercer gol cuando al Inter no le quedaba otra que ir a intentar marcar, incluso si hiciera falta sin portero. Sí, evidentemente. Tiene el 2-4 Lamine con ese balón al palo. Y la Champions es una competición de momentos. Después de todo lo que decías tú, que es muy cierto, de que en la Champions tienes que pegarte con un montón de equipos que la quieren ganar y que tienen opciones a ello, también hay que comentar que es un momento el que determina todo a partir de octavos o cuartos de final. No hay tanta diferencia entre los equipos como para que las eliminatorias se decidan de calle, se decidan con una superioridad como la que tuvo el Madrid contra el Manchester City. A partir de octavos lo estamos viendo. Los penaltis polémicos del Madrid Athletic,
las eliminatorias de cuartos de final con el PSG salvándose después de haber sido muy superior, salvándose en el último minuto contra el Aston Villa, los penaltis también en octavos del Liverpool-PSG, los momentos, las remontadas de uno y de otro en el Inter-Barça, las intervenciones de Donnarumma, son momentos que te demuestran cuando un equipo está maduro o cuando no, cuando sabe cerrar un partido o cuando no, cuando tiene resistencia, resiliencia a la derrota o cuando no. Eso es lo que acaba determinando. Y poco importa que algunos pensemos que el Barça de los dos equipos fue el que hizo más méritos que el Inter, habiendo sido una eliminatoria espectacular e igualada. Lo que vale es que el Inter rió después, porque destrozó el desarrollo de la eliminatoria después del minuto 182, que yo hasta el minuto 182 leí perfecto la eliminatoria, pensé que iba a ir más o menos como fue, y a partir de entonces, pues el último golpe lo dio el Inter y por eso se metió en la final. ¿Tú qué opinas de las jugadas polémicas, Paul? Que además no estás condicionado porque no eres ni español ni italiano. Bueno, yo creo que obviamente el penalti que eliminaron a quitar en el Barça me pareció bien, que fue fuera del área. Yo creo que se habla más, ¿no? Del penalti del Inter en el primer tiempo. Y mirando la jugada, yo pensaba que Kubasi hizo una muy buena entrada, mirando las primeras tres, cuatro tomas. Pero ya en la última se ve que le da a Lautaro y por eso Lautaro da a la pelota. O sea, el defensa del Barça no toca balón. O sea, para mí sí que es penalti. Eh, y luego, pues, ha tenido suerte el Barça en no acabar con 10 por lo de Íñigo Martínez con el Chevy, ¿no? El escupitajo. Pero claro, si no hay imágenes, no hay pruebas concluyentes, no lo pueden echar. No puedes expulsar a un jugador por probabilidades porque eso es muy peligroso. Es una semifinal de Champions, tienes que tener pruebas concluyentes, pero sí que esa eliminatoria, yo creo que el descanso llegó justo en el mejor momento, porque justo se había calentado el partido. Y creo que si no hubiera llegado el descanso, creo que habríamos visto alguna expulsión. Puede ser, puede ser. Aquí hay más consenso, fíjate, con que la de Lamine Yamal acaba dentro del área y que eso pudo ser penalti. También hace unos años en un derbi madrileño hubo un penalti polémico a favor del Madrid por una acción parecida con Jiménez y Vinicius. Y se comentaba esto, que el mayor perjuicio al Barça podía ser es el que la falta de Lamine no se señalara dentro del área y hubiera sido penalti. Porque sobre todo el árbitro de inicio había pitado penalti y el VAR rectificó sin demasiado fundamento. De todas maneras, eso, si no me equivoco, era con 2-2 y el 2-3 acabó llegando por otra vía. O sea, tampoco considero yo que sea un arbitraje que condicione quién pasa y quién no pasa, porque el partido siguió su curso y si no supo cerrar el Barça con 2-3 de esa manera que se produjo con gol de Rafinha, nada me hace pensar que sí que habría sabido cerrar con ese 2-3 en caso de haber transformado el penalti, que luego había que meterlo contra un Sommer que, por cierto, seguramente tendría que afrontar el lanzamiento de Rafinha, no de Lewandowski, que todavía no había entrado en ese momento. En fin, es fútbol ficción, como siempre, y algunos culés pues se sentirán indignados y tendrán razones para sentir que les perjudicaron, pero yo creo que en conjunto pasó el que habría pasado de todas formas. Sí, bueno, siempre depende de la opinión de los penaltis. Para mí, si no es un agarrón, el contacto de falta para mí es fuera. Entiendo a lo que te refieres cuando en esa jugada, cuando hay un contacto fuera y luego un segundo contacto con el pie dentro. Yo sigo insistiendo que eso para mí no debería haber sido penalti, el de Jiménez y Vinicius, pero bueno, se pitó. Para mí se equivocaron, pero para mí esto sí que fue fuera de área. Pero eso es cosa de debate. Lo que sí que está claro es que hay que intentar evitar todos los clubes. Si sientes que te han hecho algo en contra, hay que intentar seguir con eso y seguir marcando. Y hay que decir que darle mérito al Barça porque el Barça hizo eso. O sea, el Barça no se sintió víctima ni nada así durante el partido. Dijo, sí, nos sentimos perjudicados, pero vamos a seguir atacando. Y de hecho marcó tres goles después de la primera polémica y un gol más después de la segunda.
Esto ya, esto siempre pasa. Además, cuando juegas fuera, pues muchas veces si hay alguna polémica. Sí que es cierto que hubo una ocasión en la porra del Inter para marcar que pagan. Y eso sí fue fuera de juego y acabó siendo córner. Ahí sí, pues era fuera de juego, pero en general yo creo que el árbitro no arruinó ni condicionó mucho el partido, pero son detalles y la gente se fija en esos porque el partido acabó siendo muy ajustado, es lo normal. Estamos de acuerdo en que el árbitro no fue tan protagonista como siempre lo hace el bando perdedor y que es verdad que en el partido pues no se resintió y que el Barça y que siguió atacando y siguió con su misión que no se cumplió pues porque faltó un poquito ahí de oficio o de otro fútbol ya, pero es que el Barça juega así, es que con Hansi Flick lo bueno y lo malo de su estilo lo vimos el miércoles, o el martes, mejor dicho. Es que lo bueno es que nunca da por perdido nada, pero lo malo es que no sabe parar el ritmo ya. Pero con todo y con eso, pues ha llegado a las puertas de la final de Champions y podía haberse metido en la final de Champions. Sin ese estilo de Hansi Flick, pues lo normal es que no hubiera llegado. Es así también. Aunque muchos puedan reprochar, y no sin cierta razón, que falte oficio, pero no se puede tener todo en la vida. Y el Barça da buena fe de ello, de que no se puede tener todo pese a ser un equipo a la altura del mejor de Europa, sin ningún problema. Pero claro, siempre la Copa de Europa te exige algo más, una prueba más. Bueno, Poli, ¿qué tenemos también por el terreno doméstico de Inglaterra, que en definitiva es lo que nos suele reunir aquí? La Premier League, la Championship, lo del Blackburn quedando fuera del playoff cuando se le daban todos los resultados menos el suyo, eso fue una verdadera lástima para vosotros. Sí, además como el Burnley hizo su trabajo, profesionalidad máxima, y también el Preston, profesionalidad máxima, pero el Coventry ganó, pero por desgracia nosotros íbamos 0-1 por delante, pero el Sheffield United jugó el partido con bastante seriedad también, metió el 1-1 y en realidad tuvimos un par de cones hacia el final, pero no tenía pinta de segundo gol, sinceramente. Eh, Pensaba que nos quedamos un poco cortos, pero en realidad, teniendo que ganar los últimos 5 partidos, hicimos muy bien en ganar 4 y empatar uno. Empezamos demasiado tarde, 40 minutos tarde contra el Sheffield Wednesday, cuando ya nos habíamos puesto 0-2 por debajo y empatamos a 2. Pero no se perdió los playoffs contra el Sheffield United, lo perdimos entre febrero y abril. Ahí se Sí, perdió todo. Porque ya teniendo que ganar los últimos 5 partidos, eso habría sido un milagro entrar. Así que ganar 4, ir por delante en el quinto y luego llegar tan lejos, o sea, ni lo esperamos nosotros. Así que otra vez será, pero una lástima. Habrá que ver qué pasa con algunos jugadores y luego ya ver los playoffs que empiezan este jueves con el Bristol City Sheffield United, que se juega a la vez que los partidos de Europa League y Conference League. exacto, lo tengo yo favoriteado. Y la verdad es que durante 9 minutos sí que estuvisteis dentro, ¿no? Con el 0-1 se os estaba dando los otros resultados. Eso es, eso es. De hecho, yo miraba ya el calendario que íbamos a jugar este jueves, que otra vez contra el Sheffield United, porque el Coventry ya ganaba, así que ya la opción de jugar contra el Sunderland no había ahí. Pero el Sheffield United también jugó con los suplentes, hay que decir eso. O sea, no jugó con el equipo titular y ya había jugado mejor con nosotros. O sea, que cuando ya, si hubiéramos llegado a los playoffs, yo creo que lo normal es que hubiéramos perdido, pero hay que ir siempre con la ilusión. Hay que ir siempre con la ilusión y la esperanza de llegar a los playoffs y a ver qué pasa, pero no pudo ser. Hay que desearle suerte a los 4 equipos que ya están dentro. Sinceramente, de los 4, me gustaría ver subir o al Coventry o principalmente al Bristol City por ser equipos diferentes, pero tiene que ganar el que lo merezca, ¿no? Y el que haga más goles, más que todo. Pero a ver qué pasa en estos 5 partidos, ¿no?
Sí, son siempre 5 partidos a revienta calderas, los de ida de semifinales, vuelta de semifinales y final a partido único en Wembley, que todos los años lo resaltamos y todos los años me dices tú que el fútbol español tendría que hacer esto en las fases de ascenso, que están también al caer, por cierto, aquí de cuarta categoría a tercera categoría y de tercera categoría a segunda categoría, que en Zamora, quién sabe, con Fermín Sobrón podemos llegar. Y en Premier League, en Premier League lo que monopoliza la atención, una vez resuelto el descenso desde hace semanas, que ya debatimos la nula emoción que hay para resolver las plazas de descenso porque suelen bajar los que han subido, una vez resuelto el título, que ya es oficial para el Liverpool, quedan esas plazas Champions, el City sigue dando pasos firmes para conseguir esa plaza, no va a haber ningún problema, pero hay un Newcastle-Chelsea este domingo que puede condicionar las plazas que quedan porque están todos ahí muy apretados. El Nottingham Forest viene perdiendo gas, pero el Nottingham Forest tiene un calendario mucho mejor que los demás. Se habla mucho de que se está descolgando el Forest, pero yo he visto el calendario y con los enfrentamientos directos como el Newcastle-Chelsea, si el Nottingham Forest hace lo lógico que es vencer al Leicester City y sacar muchos puntos en lo que le queda, yo creo que el Forest puede dejar fuera a un gigante todavía. Sí, ellos yo supongo que van a pensar que si quedan empate estaría bien, ¿no? Porque es su oportunidad. Y también hay que decir que en el último partido tiene que jugar contra el Chelsea. Pues Así que con que no pierda, aunque no gane el Chelsea este domingo, yo creo que el Forest va a sentir que tiene posibilidades. Pero como dices, es el partido de la jornada y la única otra cosa que ha habido ha sido la polémica con el Aston Villa Tottenham y la fecha. Porque por televisión, no puede, es el fin de semana de 17 y 18 de mayo, el 17 es la final de la FA Cup, así que no hay partidos. La televisión puso el partido del United el viernes 16 y el del Tottenham, uno de los partidos del domingo 18. Ahora, el problema es que hay la final de Europa League el 21 de mayo y la Premier League no quiere y con la apariencia de salir favoreciendo a uno de sus miembros. Así que el United, el Tottenham reclamó y pidió adelantar el partido al viernes para tener el mismo tiempo de descanso que el United y al final, a 10 días antes del partido, lo cambió la Premier League y se juega también el viernes 45 minutos antes que el partido del United. Es que si hubiera sido solo uno de los dos, entonces el Premier League pudo haber dicho, pues hay que fastidiarse, hay que seguir. Pero no puedes dar 5 días a un equipo y tres al otro cuando los dos pueden estar en la final. Lo que dicen ya la gente es que sería muy, muy del Tottenham después de este adelanto si ya acabara eliminado por el Bodo Glimt. yo también lo digo, yo también lo digo y el otro día ese gol fue muy rico, ese gol del Bodo fuera de casa con 3-0 era muy complicado, casi tanto como en el 0-3 del Athletic Manchester United, pero ese 3-1 a los aficionados del Bodo nos ilusiona. No sé si tú crees que puede haber puede haber bodazo esta noche. Puede haberlo, puede haberlo. Ya con 3-0 decía que no, pero con 3-1, sobre todo si mete el primer gol lo va a decidir todo. O Sí, sí. sea, si el Tottenham mete el primero, yo creo que ya está resuelta la eliminatoria, pero si el Bodo Glimt hace el 1-0, yo veo partido ahí. Sí, yo veo partido y para mí es la mejor eliminatoria de esta noche junto con la Fiorentina Betis. Está Ah, claro, está claro. los otros dos, sinceramente, creo que el United y el Chelsea, creo que ya están sentenciados esos partidos, sinceramente. Sí, eso es evidente que el Chelsea está en la final, eso no hay ninguna duda. Y el Manchester United, pues bueno, vamos a esperar una bilbainada, ¿no? Es que al Manchester United le mete 4 todo el mundo, hay que fastidiarse. Le mete 4 el Brentford, le mete 4 el Newcastle, le gana en casa el Nottingham Forest. Todo el mundo le pinta la cara, pero luego en la Europa League se transforma y el otro día un partido también que si el Barça se queja, el Athletic se quejó mucho más del arbitraje, sobre todo por la expulsión, ¿no? Porque el penalti, a fin de cuentas, te puede parecer en mayor o menor grado, que Vicente Valdés es aficionado del United y dijo que yo no pitaría ese penalti por agarrón a Højlund,
pero la expulsión sí que fue demasiado. Sí, además, yo tenía la sensación de que podía serlo porque ha sido un agarrón. Lo único es que no tenía controlado la pelota, pero sí yo pensaba que podía ser expulsión. Yo creo que más que esa expulsión, creo que la mayor queja para mí es que la de Maguire también ha podido ser expulsión Bien, tranquilamente. Y creo que ahí se perdió, se equivocaron y habría sido también, yo creo que más justo expulsar a Maguire. Pero creo que el penalti y expulsión del United, yo sinceramente no veo, yo no me quejo mucho de eso, yo me quejo un poco más de lo de Maguire, pero está claro que el United sabe, es que el United no puede hacer nada en liga. Pero en la Europa League, si gana la Europa League, salva la temporada y acaba yendo a la Champions. O sea, eso no ha sentado bien a Arsene Wenger, pero es la norma, es la normativa. Y para mí, el United, para mí, puede ser un poco extraño, pero para mí, si el United o el Tottenham, si gana la Europa League, ha sido una temporada exitosa. sí. Pero si no gana la Europa League, entonces no puede decir eso. Y se lo juegan a una carta, está claro. Es que cuando vas decimocuarto y decimosexto de la Premier League, ganar un título europeo te cambia por completo. Hace muchos años el Madrid ganó una Copa de Europa siendo quinto. El Liverpool ganó una Copa de Europa siendo quinto. A todo el mundo le importa un rábano ser quinto si ganas la Copa de Europa. Pues ser decimocuarto, que es mucho más degradante, pero ganar la Europa League, que es un título menor que la Champions, a pequeña escala es lo mismo que estoy diciendo. Es salvar la temporada por la puerta grande con un trofeo. El Tottenham no gana uno desde 2008. El Manchester United tiene copas últimamente, la del año pasado, sería otra temporada con un título. Bueno, sería eso, salvar la temporada. Como nosotros siempre salvamos por todo lo alto la llave inglesa, porque para eso tenemos al gran Paul Singh y oyentes ilustres como ha quedado demostrado. Así que nada, Paul, por desgracia, a disfrutar del playoff desde el sofá, pero a seguir viendo fútbol europeo y a ver cómo se resuelve ese Newcastle-Chelsea del domingo. Estaremos muy pendientes y de todo lo que transcurra alrededor del fútbol inglés. Muchas gracias. Ha sido un placer una vez más compartir contigo esta llave y también comentar las polémicas. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene. A ver cuántos equipos ingleses hay en la final de Europa League y a ver si sabemos algo más de los playoffs. Pero nos vemos la semana que viene y disfruta del fin de semana y de los partidos. Un abrazo. Lo Chao. mismo digo, un abrazo, chao.